Cuando los médicos miraron a mi hijo y dijeron que no era nada serio, intenté creer, porque cuando varias personas con bata dicen lo mismo, uno empieza a pensar que el problema está en su propia cabeza. Pero horas después, todo el hospital cambió de tono, y nunca voy a olvidar el momento exacto en que la palabra urgencia entró en aquella sala. Si me hubiera ido cuando me dijeron que lo hiciera, tal vez no estaría contando esta historia ahora. Y por eso necesito contarla. Porque esto no le pasa solo a un hijo. Esto le pasa a niños que no saben explicar su propio dolor. Y a padres que aprenden a dudar de su propio instinto. Todo empezó en una mañana común. Nada diferente. Nada que indicara que ese día se convertiría en una pesadilla. Mi hijo se despertó más callado de lo normal. No estaba llorando. No se estaba quejando en voz alta. Y tal vez ese fue el primer signo. Porque cuando un niño siente dolor de verdad, a veces no grita. Se queda en silencio. Dijo que estaba cansado, que le dolía el cuerpo, que la barriga le molestaba. Observé. Toqué su frente. No parecía fiebre. Le pregunté si se había golpeado en algún lugar. Dijo que no. Intenté seguir la rutina. Preparé el desayuno. Arreglé su mochila. Pero algo no encajaba. Se sentó a la mesa. Y no quiso comer. Quien tiene hijos sabe. Eso no es normal. Intenté no entrar en pánico. Uno aprende, con el tiempo, a controlarse, a pensar. Debe ser solo un virus. Se le va a pasar. No voy a correr al hospital por cualquier cosa. Pero esa sensación no se iba. Era como si algo dentro de mí estuviera insistiendo. No gritando. Insistiendo. Después de algunas horas, decidí llevarlo al hospital público. No porque estuviera seguro de algo grave, sino porque necesitaba escuchar que todo estaba bien. El hospital estaba lleno. Lleno de esa forma específica, que solo quienes dependen del sistema público conocen. Niños en brazos de sus padres. Algunos llorando. Otros demasiado callados. Padres cansados. Madres mirando el reloj. Cada 5 minutos. Ese ambiente pesado, donde todos intentan parecer tranquilos. Pero nadie lo está. Hice el registro. Expliqué los síntomas. Dolor. Cansancio. Comportamiento diferente. Nos sentamos a esperar. Mi hijo apoyó la cabeza en mi hombro. Estaba débil. Pesado. Empecé a contar el tiempo. No en el reloj, sino en su respiración. Cada minuto parecía más largo. Mientras esperábamos, me preguntaba si estaba exagerando. Esas dudas no vienen de la nada. Vienen de años escuchando que las madres son dramáticas, que los padres se preocupan demasiado. Y eso se te mete en la cabeza. Hasta que llamaron nuestro nombre. Me levanté rápido y tomé su mano. En ese momento, todavía creía que todo se resolvería ahí. Entramos a la sala despacio. Mi hijo subió a la camilla. Con dificultad. Como si su cuerpo fuera demasiado pesado para alguien de su edad. Me quedé de pie a su lado, intentando organizar todo, para explicar bien. Expliqué cuándo empezó el dolor. Expliqué que él no era así. Expliqué que casi no había comido. El médico escuchó en silencio. O al menos parecía escuchar. Examinó a mi hijo rápido. Presionó la barriga. Miró la garganta. Escuchó el pecho. Mi hijo hizo una mueca. Pero no se quejó. Y tal vez eso fue usado en su contra. El médico se apartó. Y dijo con un tono demasiado tranquilo. No parece nada serio. Sentí que el estómago se me apretaba. Otro médico entró en la sala. Miró los papeles. Hizo algunas preguntas más. Dijo que los niños suelen exagerar. Que podía ser un virus. O incluso ansiedad infantil. Ansiedad. Miré a mi hijo. No parecía ansioso. Parecía cansado. Diferente. Pregunté si no sería mejor hacer algún examen. Observar un poco más. Se miraron entre ellos rápidamente.
Y uno respondió: no hay indicación. Dijo que el hospital no es lugar para quedarse observando. Casos leves. Casos leves. Mi hijo apretó mi mano. Con fuerza. Su mano estaba fría. Dijeron que podía llevarlo a casa. Que le diera medicamento. Que lo observara. Y si empeoraba, que volviera. Como si volver fuera simple. Como si el miedo fuera menor. La segunda vez. Agradecí. Tomé los papeles. Y salí de la sala. En el pasillo. El ruido parecía mayor. Gente pasando. Gente esperando. Mi hijo caminaba despacio. Arrastrando los pies. Empecé a pensar. Si estaba exagerando. Esos pensamientos llegan rápido. 2 médicos dijeron que no es nada. Ellos estudiaron para esto. Tal vez estoy proyectando mi miedo. Uno aprende a confiar más en extraños con bata que en su propia intuición. Llegamos cerca de la salida. Vi la puerta, la calle, el día transcurriendo con normalidad. Y pensé en irme. Por unos segundos. Casi lo hice. Pero entonces mi hijo se apoyó en mí y dijo muy bajo: mamá, no estoy bien. Fue simple. Sin drama. Sin llanto. Eso me atravesó. Me detuve. Respiré hondo. E hice lo más difícil que un padre o una madre puede hacer en ese momento. No para reclamar. No para gritar. Volví en silencio. Me senté otra vez. En la sala de espera. Mi hijo apoyó la cabeza en mi hombro y cerró los ojos. Observé cada respiración. El tiempo parecía diferente ahora. Más lento. Más pesado. Sentía un miedo extraño. No un miedo explosivo. Un miedo silencioso. El tipo de miedo que uno guarda para no asustar al niño. Mientras esperábamos, empecé a notar pequeñas cosas. Estaba más pálido. Sudaba frío. Respondía con menos palabras. Me levanté para hablar con alguien. Pero desistí. No quería ser la madre molesta. La exagerada. La que crea problemas. Esa presión es silenciosa. Pero existe. Y hace callar a mucha gente. Volví a sentarme. Tomé su mano. La apreté suavemente. Y me quedé ahí. Esperando. Deseando. Rezando. Estar equivocada. Fue en ese momento, cuando ya estaba agotada, de dudar de mí misma, que alguien miró a mi hijo. De una forma diferente. Yo estaba sentada ahí, con mi hijo apoyado en mí, cuando una enfermera pasó. No se detuvo de inmediato. No dijo nada, pero miró. No fue esa mirada automática de quien está acostumbrado a ver gente esperando. Fue una mirada atenta, prolongada. Dio unos pasos. Se detuvo. Y volvió. Se agachó un poco, para quedar a la altura de mi hijo. Y preguntó con calma: «Hola, ¿estás bien?». Mi hijo intentó responder, pero la voz salió débil. Dijo que estaba cansado, que le dolía. La enfermera no respondió de inmediato. Tocó su brazo. Luego tomó su mano. Su rostro cambió. No fue desesperación. Fue concentración. Se levantó rápido. Y llamó a otra persona. En pocos segundos. Más gente se acercó. Dijo algunas palabras en voz baja, que no pude escuchar bien. Pero escuché una. Ahora. Y eso cambió todo. A mi hijo lo colocaron en una camilla. Ya no preguntaron nada más. El ambiente, que antes parecía lento, se volvió demasiado rápido. Los equipos empezaron a aparecer. Las personas se movían. Con un tipo de prisa que no deja espacio para explicaciones. Los mismos médicos volvieron. Pero ahora, el tono era otro. Ya no había tal vez. Ya no había no parece nada. Había seriedad. La sala quedó en silencio. No ese silencio vacío de la espera, sino un silencio pesado, donde todos entienden que algo importante está pasando. Me quedé allí, de pie, intentando no estorbar, con el corazón acelerado, pero el cuerpo paralizado.
Alguien me dijo que necesitaba esperar afuera. Obedecí, porque en ese momento solo quería que lo cuidaran. Los minutos pasaban de una forma extraña. Cada sonido parecía demasiado fuerte. Cada puerta que se abría me hacía contener la respiración. Y mientras esperaba, una pregunta no salía de mi cabeza. ¿Y si me hubiera ido? Si hubiera confiado. Si hubiera ignorado. Si hubiera silenciado mi instinto. No podía dejar de pensarlo. Después de un tiempo, alguien vino a hablar conmigo. Me dijeron que habían identificado una situación que necesitaba atención inmediata. Nada gráfico. Nada exagerado. Pero serio. Dijeron que fue bueno. Que me hubiera quedado. Esas palabras me derrumbaron. Porque que haya sido bueno quedarse significa que irse habría sido un error. Y pensé en cuántos padres no tienen esa segunda oportunidad. Mi hijo fue llevado para recibir la atención necesaria. Y yo me quedé allí, sentada en una silla dura, mirando al suelo, intentando mantener la calma. Me di cuenta de cómo todo puede cambiar. En cuestión de minutos. Cómo un niño puede pasar de no es nada a urgente. Y cómo la línea entre esas dos cosas a veces depende de alguien que decide mirar de verdad. Después de que todo se calmó un poco, me dijeron que mi hijo estaba estable. La palabra estable nunca había tenido tanto peso. Pude verlo nuevamente. Algún tiempo después, estaba acostado, más tranquilo, con esos cables y aparatos que asustan a cualquier padre o madre, incluso cuando intentamos ser fuertes. Me senté a su lado y tomé su mano. Aún estaba fría, pero ahora había algo diferente. Había cuidado, había atención, y eso lo cambia todo. Mientras lo miraba, durmiendo, sentía una mezcla extraña de alivio y culpa. Alivio por haber insistido, culpa por casi no haber insistido. Porque la verdad es que, por unos minutos, casi dejé que el miedo callara mi instinto. Casi dejé que la vergüenza, de parecer exagerada, hablara más fuerte. Y eso me asusta hasta hoy. En los días siguientes, mientras mi hijo se recuperaba, tuve mucho tiempo para pensar. Pensé en cuántas veces uno escucha que está exagerando. Pensé en cuántas veces a los niños no se les cree, porque no saben explicar lo que sienten. No usan las palabras correctas. No describen el dolor como los adultos. Ellos solo sienten. Y sienten de verdad. Pero muchas veces, eso no se toma en serio. Pensé en cuántos padres salen de hospitales, con un papel en la mano y un nudo en el pecho, pensando si confiaron demasiado, o si deberían haber insistido. Esa duda es cruel, porque nadie enseña cómo discrepar de una autoridad. Cuando tienes miedo, nadie enseña cómo decir no. Cuando todos dicen, vete a casa. Pero aprendí, de la manera más difícil, que el instinto de un padre o una madre no nace de la nada. Nace de la convivencia, de la mirada diaria, de notar pequeños cambios que nadie más ve. Y eso tiene valor, mucho valor. Mi hijo mejoró, poco a poco. Cada pequeño avance era una victoria silenciosa. Y cada día me prometía algo. Nunca más ignorar lo que siento cuando se trata de él. Nunca más dejar que el miedo a molestar hable más fuerte. Porque insistir no es exagerar. Insistir es proteger. Si eres padre, si eres madre, o si cuidas de un niño, escucha. Escucha lo que dice. Escucha lo que no puede decir. Escucha lo que tu cuerpo siente cuando algo parece estar mal. Aunque alguien lo minimice. Aunque alguien diga, no es nada. Porque ese día, si me hubiera ido, esta historia podría no tener un final feliz. Y sé que no todo el mundo tiene una segunda oportunidad. Por eso estoy contando esto ahora. Para que otros padres no se sientan solos. Para que confíen más.
en su propio instinto. Y para recordar que un niño no finge dolor. De esa manera, si algo dentro de ti dice que no está bien, escucha, insiste, espera, porque a veces, lo que salva, no es gritar más fuerte, es simplemente, no irse.